Queridos hermanos, hoy la primera lectura de la carta del apóstol Santiago nos expone una realidad que vivimos los cristianos todos los días si realmente queremos llegar a la santidad, que es justamente el tema de las tentaciones. Dice el apóstol que dichoso el hombre que sufre la tentación, porque después de superarla recibirá en premio la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. En este sentido tenemos que aclarar algunos puntos. En primer lugar, Dios no es el autor de las tentaciones, sino que Dios permite las tentaciones para que nosotros podamos superarlas, crecer por medio de ellas en la virtud, para que podamos madurar y manifestarle nuestro amor a Dios por encima de nuestra debilidad, para que confiemos en su gracia más que en nuestras propias fuerzas. Precisamente por eso el apóstol Santiago dice que nadie diga que es Dios el que lo tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni pone él mismo a nadie en tentación. Cuando nosotros somos tentados, tenemos que recordar que ya tenemos quien nos tiente. En primer lugar, tenemos al enemigo número uno de Dios, el demonio, que nos va a tentar para hacer sucumbir en este camino de deseo de Dios, de perfección, de santidad. En segundo lugar, lo que nos ofrece a veces el mundo y las tentaciones propiamente de la carne, todo aquello que va relacionado a la superficialidad, al mundanismo, a la avaricia, al tener más, al querer aparentar ser algo que no somos, la vanidad de esta vida, el orgullo, la soberbia, etc. Pero San Santiago nos pone en guardia contra un enemigo que está muy dentro de nosotros, que es la propia concupiscencia, la carne. Cuando alguno es tentado en su propia concupiscencia, dice el apóstol, la que lo arrastra y lo seduce, tiene que estar uno atento a dónde yo tengo mi punto débil, en dónde tengo, como se suele decir, mi talón de Aquiles. La concupiscencia, dice el apóstol, concibe y da a luz al pecado, y el pecado cuando madura engendra la muerte. ¿Qué podemos decir sobre este tema de las tentaciones? En primer lugar, hay que recordar que las tentaciones son nuestro pan de cada día. Si hay tentaciones, tiene que haber unas fuentes de tentaciones. La revelación nos dice que el primer pecado histórico del hombre, el de Adán y Eva, entró en el mundo por medio del tentador, el diablo. Y a partir de la caída de nuestros primeros padres, cada ser humano que nace tiene dentro de sí una fuente de tentación que llamamos concupiscencia o pasiones desordenadas, que es de lo que nos previene el apóstol. Además, hay que contar con otra fuente que, como dijimos ya, es el mundo, que nos presenta toda una variada serie de tentaciones a las cuales tenemos que hacerle frente. Así que ahí tenemos nuestros tres tentadores, el demonio, el mundo y la carne, o lo que el apóstol llama concupiscencia. En segundo lugar, las tentaciones nos ayudan a fortalecer nuestra opción por Dios. En este sentido, tenemos que recordar que las tentaciones son permitidas por Dios para probar nuestro valor. Cada vez que superamos una tentación, consolidamos nuestra opción por Dios. También lo contrario es cierto. Cada vez que caemos en la tentación, debilitamos esta opción por Él. Hay que afianzar cada día nuestra opción por Dios. Hay que morir a lo que nos ofrece la tentación y hace vivir más nuestro amor a Dios. Las dificultades hay que afrontarlas y hay que superarlas. Para el que ama, las dificultades son ocasión de oro, los mejores momentos en que puede demostrar su cariño por la persona amada. Y si Dios es esa persona amada, entonces hay que demostrárselo. Hay que dar la vida, es verdad. Hay que caer en tierra y hay que morir para vivir y dar fruto. Pero esta norma del Evangelio es dura solo para los profanos, para los que miran desde fuera.
Quien vive de lleno esta actitud, sabe que si es verdad la primera parte, no es menos verdad la segunda. Fecundidad, fruto, realización, vida. Y finalmente recordemos que el primero que nos da ejemplo de cómo vencer las tentaciones es Cristo. Cristo venció eficazmente las tentaciones. En este sentido tenemos ya la victoria asegurada porque si Cristo venció, también nos aseguró a nosotros la victoria. Para salir victoriosos como Jesucristo nuestro Señor, ante la tentación, tenemos que recurrir a esas armas, medios que usó Jesucristo, la palabra de Dios, el sacrificio y la oración. Con estas tres armas podemos superar cualquier tentación. Primero, la palabra de Dios. La voluntad expresa de Dios era lo que pesaba más en la vida de Cristo. Él tenía su conciencia bien formada, sabía distinguir entre el bien y el mal. Él sabía exactamente lo que tenía que hacer, tenía una conciencia recta. De ahí que si nosotros no formamos bien nuestra conciencia cristiana, corremos el riesgo serio de caer en la tentación. No basta saber lo que se puede o no se puede hacer, pues es necesario también saber el por qué está bien o está mal. Un católico debe tener una fe ilustrada, que significa saber por qué una cosa es buena o mala moralmente. La segunda es el sacrificio. Nos puede pasar como le pasó a Eva, y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista, tomó su fruto y comió. Las tentaciones se nos echan encima con la violencia de una pasión. Las tentaciones son seductoras y pueden enredar nuestra débil voluntad. Es necesario por eso tener una voluntad firme y fuerte. Una persona sin fuerza de voluntad seguramente caerá en la tentación. Guardando las debidas distancias es como una persona que sufre de SIDA. No tiene anticuerpos y está propicia a cualquier infección. Una persona sin fuerza de voluntad es como una hoja llevada por el viento. No pone resistencia. Y finalmente la tercera arma es la oración, que es la unión con Dios. Una vez un niño jugaba fútbol y metía muchos goles. Un domingo comenzó a jugar mal y no hizo nada en el partido. Sus amigos le preguntaron qué le había pasado y este contestó que como no estaba su padre mirándolo, se sentía desanimado e incapaz, pues ese domingo su padre no pudo acompañar a su hijo como siempre lo hacía. Algo así pasa en la oración. Sentimos la presencia de Dios que nos anima a seguir adelante y vencer. Dijo San Alfonso María de Ligorio, el hombre que ora se salva, el que no ora no se salva. También podemos parafrasear las palabras del santo, el hombre que ora supera la tentación, el que no ora no la supera. Pidámosle pues al Señor que así como el salmista hoy le pidió, Señor, dichoso aquel a quien tú educas, que nos eduque también a nosotros en este vencer las tentaciones que se nos presentan cada día, y que nos ayude, así como nos previene en el Evangelio, que nos ayude a cuidarnos, quizá no de la levadura de los fariseos y de la de Herodes, sino de las tentaciones. Y recordemos que hay tentaciones que hay que enfrentar. Hay que enfrentarlas, luchar contra ellas, pero hay una que no hay que enfrentarla de frente, donde el más valiente es el que huye, que son las tentaciones contra la castidad, la pureza. Esas tentaciones de la carne que se nos van metiendo como pasiones desordenadas y sutiles y que comienzan con una curiosidad, con una imaginación, con un jugueteo. Tenemos que ser firmes y fuertes y que Jesucristo sea nuestro modelo en vencer las tentaciones. Que así sea.